existe un índice llamado el índice ultravioleta que nos viene a dar la cantidad de radiación potencial con efecto de quemadura solar que nos llega del sol a la piel. Hay una escala en los índices que la Organización Mundial de la Salud decidió que se hiciera una escala de intervalos entre 0, que no hay radiación ultravioleta con potencial eritemático, hasta un índice ultravioleta por encima de 15, que sería en la zona ecuatorial o en la alta montaña. Y en verano aquí en España, para que tengamos una idea, nos movemos entre valores de 0 y el valor máximo en la península, a nivel del mar, a nivel de toda España, excepto las grandes altitudes, pues con valores máximos de 10. 10 estamos hablando de una incidencia de radiación ultravioleta muy extrema, donde en cuestión de 15 minutos, en verano, al mediodía, ya estamos quemados. Por tanto, ese es el umbral máximo al que hay que de verdad prestar atención a nivel de la fotoprotección. El ángulo solar nos afecta de diferente manera por la mañana que al mediodía o que por la tarde. Por la mañana el sol está más bajo, el ángulo es más alto, es más bajo. Eso significa que la distancia de sombra nuestra es muy larga. Al ser por la mañana hay poca radiación ultravioleta. Al subir hacia el mediodía, la radiación ultravioleta es más alta. La sombra es más corta. Y a continuación empieza a alargarse otra vez la sombra. La herramienta funciona de esta manera. Imagínate que yo soy una persona que se va a exponer al sol. Esto es lo que se llama un elemento de sombra. Imagínate que esta es una persona. Esto es un elemento de sombra que se llama un gnomon, o antiguamente un obelisco, que era el dispositivo que los egipcios inventaron para llegar a Dios y demás, que al final también sabíamos que eran elementos de sombra. Imaginaros, el sol va hacia el arco solar donde está la luz. Este es el plano, está en un plano determinado, y cuando va subiendo al principio de la mañana, la longitud de sombra, puesto que el sol está muy bajito, es muy larga, y tal como el sol va subiendo, la distancia de sombra va disminuyendo, el índice ultravioleta va subiendo alrededor, y al mediodía tenemos el valor máximo en la sombra. En latitudes más bajas la sombra será un poquito más larga. Imaginaros un día de verano, en Noruega sería más o menos aquí, en Málaga sería más o menos aquí, y en el Ecuador lo tendríamos incluso encima de la sombra, porque el sol pasa por el Ecuador. Entonces, en nuestra latitud, en verano podemos tener al mediodía valores de 10. Cuando pasan las 2:15 de la tarde, que es el mediodía solar en verano en nuestra latitud, el sol empieza a curvarse hacia abajo y la sombra va alargándose hasta el atardecer o el anochecer, que ya desaparece la sombra. El arco solar en invierno lo haría muy a la larga, es decir, estaría muy lejos de nuestro dispositivo, y en verano estaría muy cerquita, y por tanto las distancias de sombra serían más cortas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo modelo, porque se ha sido fruto de modelaje durante años, midiendo cada día, a cada hora, la cantidad de radiación que llegaba, el índice ultravioleta que llegaba y la distancia de sombra de un elemento. Al final se construye una ecuación válida para cada hora del día, para cada día del año y para cada latitud del planeta. Entonces, la ecuación nos define los valores de sombra correlacionados con el índice ultravioleta que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y como veis, en un lenguaje no verbal, los índices ultravioletas bajos son de color verdecito, es decir, no hay riesgo. Tómate ya una cartela con valores de 3 a 5, y por encima de 5 ya tenemos un nivel de ultravioleta alto, de 6 a 7, y por encima ya de 8 a 10, el valor es muy alto. Por encima de 10, en nuestra latitud no lo tenemos. Latitudes en altitud y demás, la escala no se nos metería el valor de 11, de 12, de 13, muy pequeñito, por tanto el sol estaría en la vertical absolutamente. ¿Qué significa esto? Que con una simple mirada, un elemento que es un reloj de sol, una alternativa, redescubrimos un elemento histórico que utilizaba la sombra como herramienta de información visual rápida, que nos daba la hora. Pues con una herramienta de la misma filosofía nos da una información visual muy rápida de a los niveles de riesgo que yo me puedo exponer simplemente viendo la sombra de un objeto. Eso quiere decir que pasamos de un elemento que en la antigüedad se llamaba
obelisco lo pasamos a ser ubilisco, marca registrada de la UMA.